Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un Deal Coffee Más. La verdad es que es un honor para nosotros que el doctor Montoya nos acompañe para que pueda compartir con nosotros su esencia, su conocimiento, su experiencia en un día más de reflexión y aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar acerca del duelo por la pérdida de papá. Hace poco en México, yo creo que en la mayor parte de Latinoamérica se celebró el Día del Padre y la verdad es que la mayoría de personas pudieron festejar y estar contentos, o incluso las personas que no tienen a sus papis, pues también pudieron lamentar mucho no tenerlos. Pero hoy queremos hablar no solo de la pérdida del fallecimiento de nuestros papás, sino también de las otras formas en las que los solemos perder. Así es que les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Doctor, bienvenido, muchas gracias. No, pues qué bueno, ¿no? Que llega todos los viernes esperando, después de un pequeño receso, ¿no? Los viernes esperando nuestro Dead Coffee, un placer. Nuestro Dead Coffee alrededor de una taza. Bueno, esta es un poquito distinta que la recuperé. Sí, porque la otra... Igual, la otra se le borró el nombre, ya no sé qué le pasó. El lavaplatos le borró el nombre, pero bueno, alrededor del café, pues hablar de un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Un tema de enorme interés y necesario, ¿no? Y más, sí, como acabó de pasar el domingo pasado, ¿no? Domingo pasado, el Día del Padre, un día triste para unos, un día pues, más grato para otros. A mí, por ejemplo, mis hijos nos invitaron a la familia, pues mi familia es muy, muy chiquitica, ¿no? Pero nos invitaron a comer a un restaurante y va, por supuesto, la familia multiespecie. Esa fue la que fuimos, la mamá de mis hijos, la nuera y Rengo, y mi mamá. Y es una familia multiespecie, entonces nos fuimos a ese restaurante porque es un restaurante que permite mascotas. Entonces estuvo Rengo ahí, pesadito, curioseando, corriendo por un lado, por el otro, comiendo porque me comí un sirloin no sé qué, y Rengo se comió la mitad, yo me comí la otra mitad. Entonces él estuvo feliz y fue un día bonito, ¿no? A pesar de que mi padre murió ya pues hace muchos años, en el 2005, pero entiendo que fue un día muy duro para muchas otras personas, de ahí pues que habíamos preparado siempre hablar un poco de este tema. No se pudo antes del Día del Padre por los temas que hemos frenado, porque tenemos a la mitad el duelo infantil y bueno, lo continuaremos ahora que regrese yo de viaje, pero aquí estamos con este tema apasionante en el mejor de los espacios, que es el Dead Coffee. Así que, Así es, doctor. bienvenidos, Doc. Muchas gracias. Doctora Claudia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí también. Sí, gracias por invitarme, como siempre. Es un gusto. Y este tema es como controversial porque no nada más se pierde padre por fallecimiento. Y desgraciadamente, al menos aquí en México, hay muchas causas de pérdida del padre que son comunes y que son frecuentes. Y a veces las personas me dicen, es como cuando muere el padre, es un duelo que hay que procesar, que hay que llevar, y ya sabes que está muerto, pero el problema es cuando no está muerto y pierdes al padre y toda la vida tienes esa pérdida, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar de esto. Así es, pues muchas gracias. Bienvenidos un día más. Y doctor, por favor, ayúdenos a saber qué representa no tener un padre, bajo la forma y figura que sea. ¿Cómo es Bueno, no tener un padre? ahí tenemos que diferenciar, porque tradicionalmente cuando hablamos del duelo por padre, hablamos de niños que pierden a sus padres, pero tenemos adultos que pierden a sus padres, ¿no? La ausencia del padre, los padres adultos también se separan, ¿no? Y llega a tener diferencias bastante claras cuando los padres se separan y los hijos son chicos, ¿no? Entonces, tendríamos que dividir la respuesta en dos, ¿no? Una, ¿qué es no tener un padre desde pequeño? Bueno, ha habido muchos estudios que muestran, dependiendo de la muestra que tomen y del autor, ¿no? De que las madres, digamos, pueden criar perfectamente a los hijos sin un padre presente, porque sin un padre biológico, por lo menos, porque puede haber alguna figura paterna, sustituta, temporal, un tío,
un hermano mayor que cumpla algunos roles de padre. Y hoy día se está complicando un poco la cosa porque a veces hay padres que son transgénero, ¿no? Como en las Kardashian famosas, que antes eran papá y ahora pues es una mamá también, ¿no? Entonces eso, pues eso todavía no, es difícil de procesar en términos de qué efecto puede tener la pérdida de ese rol masculino que está tan ligado al fenotipo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero bueno, lo que yo he apreciado en mi experiencia personal, al margen de todos los conflictos que puedan derivarse de un mal acompañamiento de los niños en la muerte de sus padres o una mala conducta de los padres cuando se separan, en donde utilizan al niño como carrito. Precisamente ahora veía una persona que los padres se separaron y la niña, 7 años, bueno, la niña sí, tenía como 4 años, se la llevó el padre y desapareció 3 años con ella. Y la mamá la estuvo buscando hasta que, bueno, al final la encontró y estamos volviendo a estar juntos y menudos problemas están teniendo, ¿no? Entonces, cuando usamos usamos como objeto de triunfo, ¿no? A los niños, o como decimos aquí, carritos, llevando información de un lado para el otro, descargando la frustración, pues la cosa va a ser muy diferente si es una separación, una disolución más racional, más pacífica, sin involucrar y utilizar a los niños como mercancía, ¿no? Que suele pasar. Entonces, los resultados van a ser completamente diferentes, pero sí, de las cosas que yo he notado, como les digo, es que la mayoría de los niños o niñas que crecen sin un padre y se convierten en adolescentes y jóvenes que van a estudiar en las universidades, se les ve muy perdidos. Es como si ese barco se hubiera quedado sin capitán y tocan por aquí, tocan por allá, no se sienten como cómodos en ningún sitio, como si les hubiera faltado en su vida un norte, que era el que se lo daba su padre. Entonces los efectos pueden ser muy graves en caso de separación, si los padres no hacen bien las cosas, pero pueden no ser terribles y ni siquiera ser graves si los adultos que van a acompañar al niño, pues en este caso sus padres porque no están por muerte, lo hacen bien, ¿no? Con un buen asesoramiento y sobre todo con paz y mucho amor por ese niño, porque ese es el objetivo. Aunque tú y yo no nos llevemos ya bien en términos de pareja, eso no significa que no podamos ser amigos. Podemos ser amigos, pero en términos de pareja ya no somos compatibles, digamos. Otra cosa diferente es que sea por muerte, ¿no? Que un niño se cree perdón, por la muerte de su padre, pues va a depender mucho de los adultos masculinos que rodeen al niño. Porque si hay algún otro adulto, hombre, que ejerza algunos roles, no es una sustitución de roles, sino ejercer de algunos roles, porque recordemos una cosa muy importante. Las pérdidas en la infancia se caracterizan fundamentalmente por una pérdida primaria y muchas pérdidas secundarias. La pérdida primaria, digamos, sería la muerte del papá, pero la pérdida secundaria era la de ese papá cocinero, la de ese papá despertador que le despertaba al niño por la mañana, que le preparaba el desayuno y las lonches, el papá Uber que lo llevaba y lo recogía a la escuela, el papá entrenador que quedaba jugando balón con él, el papá alcahueta que le compraba nieve, el papá maestro que le ayudaba en las tareas y el papá cuentacuentos que por la noche le contaba cuentos. Entonces, no podemos decir, no, ningún otro adulto porque no va a sustituir a su papá. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos roles? Eso no puede ser así. Al niño primero hay que atenderle y subsanarle esas pérdidas secundarias, no sustituyendo al padre, pero sí que haya alguien, algún otro adulto hombre, pues que sea que lo levante, le prepare la comida o al menos sea un papá Uber, el entrenador, el que le compre el helado y le ayude con las tareas y que los cuentos se los cuente la mamá. Sí me explico, entonces va a ser muy diferente así no hay nadie. Así la mamá quiere asumir todo y se puede terminar quemando, ¿no? Porque hay también muchas mamás que están quemadas por este exceso de tareas, porque además de todo eso tienen que sostener la casa y demás cosas, ¿no? Entonces,
Eso en términos de la infancia. Y en la vida adulta, pues también podemos decir lo mismo, porque yo he tenido pacientes muy afligidos porque el papá y la mamá se separaron, ¿no? Pero eso depende, ¿saben de qué? De si fue una sorpresa o no. Porque si hubo violencia, había violencia entre la pareja, pues se va a agradecer que se separen y se acabaron los momentos difíciles, ¿no? Si hubo mucha infidelidad de una de las partes, pues también va a haber hasta resentimiento y no quieren ver a uno o al otro. Si fue por, por muerte, pues ese también va a ser un poquito diferente, ¿no? Entonces depende mucho de las circunstancias. La falta de un padre está muy ligada a las circunstancias que lleven a ello y cómo se maneja el asunto. Entonces, ahí por lo menos ya lo dividimos en varias partes. Doctor, aquí nada más esta es una inquietud. Usted dice que de niños es diferente a de adultos. Usted perdió a su papá hace 18 años, por lo que acaba de decir ahorita. Sí. ¿Cómo es la vida de un adulto que pierde a su papá? Y en este caso sí fue por fallecimiento. Le afecta igual, no como un niño, pero ¿cómo le afecta a un adulto que ya tiene una vida hecha, que tiene más su propia familia, el no tener a su papá? Sabes, eso depende de el impacto que tuviera ese papá en el mundo personal. Lo digo por mí, yo pues tenía a mis hijos, a la mamá de mis hijos, y, y tenía mi trabajo, ¿no? Yo ya venía trabajando hace muchos años en este tema, ¿no? En duelo. En ese momento dirigía, ya llevaba muchos años porque yo abrí y dirigí la unidad de duelo en el 2000, en 1998. Entonces ya llevaba mucho tiempo trabajando en este tema y esa era mi mundo personal. Entonces mi padre sí ocupaba parte de mi realidad, de mi sentido de vida y de mi personalidad, pero no al punto de destruirla, ¿no? Porque esa realidad, sentido de vida y personalidad estaba sostenida por otra cosa. Entonces depende. Hay hijos que trabajan con el papá, que todo se lo consultan al papá, que son parceros, como se dice aquí. Pues yo no era así con mi padre, ¿no? Entonces, digamos que el efecto va a ser diferencial, ¿no? Según lo que el sujeto, el papá que murió, participase del mundo personal de las personas, ¿no? Hay papás que son muy mamás, ¿no? Hay papás que son muy ausentes. Hay papás que están muy metidos dentro de la familia. Hay papás también que son, no, es que hay que mirarlos así para arriba, pues, porque a muchos de, bueno, a ti no, pero tal vez a la Doc y a mí nos pudo haber tocado papás o muy cercanos que no se podían ni tocar, ¿cierto? Que eso era, no le podía dar uno un beso, darle un beso era arriesgarse a que lo regañaran a uno, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Claudia. Aquí, por ejemplo, como le comentaba al principio, pues es muy común que que hagan una distinción entre el padre biológico y el padre adoptivo o la otra pareja de la mamá o lo que sea. Entonces, consideramos que cualquiera que engendra a un hijo se puede llamar padre o nada más fue un acto biológico y situaciones así, porque luego llegan al consultorio y cuando hablamos del papá nos hacen clasificación. No, es que mi papá es mi abuelo porque el señor se fue o este tipo de situaciones. Sí. Pues hombre, yo pienso, y de cara a lo que son la definición de roles, estándares que lo da la Real Academia Española, que lo da los especialistas en familia y los mismos pediatras, psicólogos, pues el papá, en este caso, pues vale lo mismo para la mamá, es el que está al lado del niño, el que le acompaña en su crecimiento, el que lo consuela cuando está triste, el que le cuenta cuentos, el que lo cuida cuando está enfermo, el que lo lleva al médico, el que se preocupa por su escolaridad, por su alimentación, por una vida mental sana. Ese es el papá, el auténtico papá. El otro, pues sí, fue un acto biológico nomás. Eso no te da el derecho de ser papá, porque es que ser papá hay que ganárselo y se lo gana uno haciendo todas estas cosas. A mí me hace un ruido muy feo cuando dicen es que es hijo adoptivo.
no es hijo adoptivo, es hijo tuyo, tú lo criaste, tú estuviste a su lado y tú eres su papá. Es que no es mi papá, claro que es tu papá porque fue el que se preocupó, hizo todo. Es que eso no es un título que se hereda. Yo no heredé de mi papá el yo ser papá en un futuro. Eso es algo que yo construyo y me gano con mis hijos, si es que voy a tener hijos. Porque entonces si yo no tengo hijos, también soy papá. Pues no. ¿Sí ven? Porque eso no se hereda, eso se gana y se construye. Entonces siempre será papá el que esté ahí, al pie del cañón, como se dice. Y cuando tenemos un buen papá, una buena figura de referencia, se hace un duelo. Y supongo que este duelo puede proceder de alguna forma y dependiendo de otras circunstancias que tiene que ver con ese vínculo y esa relación. Pero cuando fue un mal papá, supongo que ese es otro tipo de duelo. ¿Podemos hacer como una diferencia entre un duelo por un buen Claro. papá y un duelo por un mal papá? La diferencia más fundamental y más difícil es que un papá bueno no genera ambivalencia y un papá que no fue tan bueno genera mucha ambivalencia. Por ejemplo, si tú tienes un recuerdo de tu papá bonito, de salir a pasear con él de la mano, de jugar balón, de que te lleve al parque, siempre esos bonitos recuerdos, que siempre estuvo ahí tu papá, de que te felicitó cuando te hiciste una obra de teatro en tu escuela, que siempre estaba ahí, esos serán recuerdos maravillosos, ¿no? Pero si es un papá que era alcohólico, violento cuando estaba bajo los efectos del alcohol, pero un ser maravilloso cuando estaba sobrio, pues esa ambivalencia te va a ser muy difícil porque las ambivalencias son terriblemente culpabilizantes. Entonces es ese dicho que dice la gente que es más difícil recuperarse de la pérdida de una buena persona que de una mala persona, está equivocada, porque las malas personas o las no tan buenas, digamos, pues están llenas de ambigüedad. Entonces ahí digamos que ahí está la diferencia, sobre todo esa ambigüedad asociada a la culpa, por supuesto, que hace que ese proceso de duelo, en caso de un papá no tan bueno, sea más difícil. Doctora. Sí, por ejemplo, Doc, a veces es dificilísimo cuando llegan y saben que son hijos de una violación. Entonces, esto es un duelo pues muy complicado, supongo, o lo puede complicar el saber que el padre fue el violador y que ellos son la consecuencia. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? Eso depende de cómo se haya manejado esa violación, porque hay violadores que aparecen y desaparecen, ¿no? Y nunca más se vuelve a saber de ellos. Y queda un resentimiento en la madre X. Pero también hay padres que tienen varios hijos, 12 hijos, y 3 o 4 de ellos o más fueron producto de una violación a la misma esposa, porque también se puede violar a la esposa, ¿verdad? Y eso nunca se dijo, o muchas veces ni se dijo, y la mamá tal vez en una angustia final, en una depresión, fue que lo suelte, de que fue violada por su esposo en varias ocasiones y de ahí salieron varios hijos. Si los hijos no se enteraron, pues sí, papá y una vida normal. Pero si machaconamente la mamá está, pues que usted fue producto de una violación, casi que directamente le está diciendo que yo no lo quería a usted, yo no lo programé. Entonces eso puede traumar mucho más el crecimiento del sujeto que en el otro caso que ni siquiera la mamá dijo que su esposo lo había violado. Entonces, bueno, y que ya después me entero que sí, mi hija, es que su papá me violó y bueno, lo que haces es derrumbar y por supuesto que te va a dar un conflicto grave, pero ¿qué sentido tiene que si yo ya eh, sané eso con la vida y tengo el resentimiento con el papá de María, que es mi hija, de las 15 hijas que tengo? ¿Para qué le voy a contar eso? Y destruir mucho. Pero yo hago mi proceso. El esposo que me violó, pues cargará con su tragedia y sus culpas, pero ¿para qué voy a destruir la vida a una persona? ¿Para qué? Pues ¿cuál es si nos ponemos a aplicar como un índice de costo-beneficio, ¿de qué sirve? Eso también, eso hay que planteárselo. Obviamente,
en el momento de la violación siempre debe haber una denuncia, ¿no? La plática que tuvimos ayer estuvo buenísima sobre duelo por violencia y abuso sexual infantil. Pues siempre que haya una denuncia, lo que no debe hacer una mujer es quedarse calladita. Eso hay que mencionarlo siempre para que no ocurra eso, porque es que a ti si te viola tu pareja, te mete en un lío tremendo, ¿no? Pero ¿cuántas veces mujeres, lamentablemente que ha estado en muchas ocasiones, mujeres tan sumisas, que el esposo llega por la noche borracho y va a esa una penetración, va a utilizar una vagina como un saco para depositar espermatozoides porque no le interesa otra cosa? Eso no es justo, eso también es una violación. Y la mujer sumisa, pues, como le dijeron que en las buenas y en las malas, en el matrimonio y todo eso lo tenía que aguantar, pues eso no tiene sentido, ¿no? Eso también es una violación. Y eso lo suelta así tan fácil una mujer. De esas mujeres tradicionales, ya, pues ya sí, porque ya reaccionaron y dijeron, eso no puede ser así. Pero las tradicionales, nuestras mamás, les tocó eso con seguridad. Así es, Entonces, sí. doctora. En la plática justo que dieron el día de ayer nos mencionaban que desafortunadamente los causantes de estos abusos, pues son que decían el 90% de la familia, los padrastros, los propios padres. Entonces, es ahí donde estamos queriendo hoy tocar ese tipo de duelo, ¿no? ¿Cómo afrontar el duelo de un padre abusador, de un padre adicto, de un padre que nos criticaba, un padre golpeador, un padre distante, porque tal vez el duelo del padre de que tal vez solo me engendró y se fue, pero del otro padre que sí estaba, como usted lo menciona, pero nunca recibía afecto, solo estaba y a lo mejor pagaba cuentas, pero realmente nunca tuvo esa figura. ¿Cómo podemos hacer este duelo? Porque realmente es muy Creo que doloroso. la doctora lo mencionaba bien, la doctora Vicky. Hay que hacer mucha cultura y recordar que ya los niños no pertenecen a los padres, que son sujetos de derecho, ya no son objetos, sino sujetos de derecho y que tienen sus propios derechos. Y en el momento en que yo vea alguna actitud inadecuada, tengo que denunciar. Si yo no denuncio lo que estoy observando, estoy siendo cómplice de lo que está sucediendo. Y los mismos niños ya saben que pueden quejarse y que tienen derecho y hasta tienen teléfonos donde pueden llamar para denunciar abusos o maltratos. Porque es que lo que no podemos hacer es soportarlo porque eso va a destruir la personalidad, va a destruir la vida de ese niño maltratado o abusado. En adultos, ¿qué hacemos? Pues si me fastidia, yo no vuelvo. Aunque hay relaciones a veces como tan patológicas que se quedan ahí enganchados recibiendo el castigo, ¿no? Tal vez porque se sienten culpables por desear la muerte de sus padres a su vez, ¿no? En fin, relaciones bastante complejas en algunos adultos, porque no solamente nos vamos a centrar en los niños, pero sí recuerdo mucho cuando una hija, un padre con varias hijas, que una de las hijas destapa, pues se presenta como una depresión grave, con un intento de suicidio ya de, pongámosle, de 35, 40 años, y se destapa que fue abusada sexualmente por su padre y empiezan las otras hermanas a decir, a mí también me pasó lo mismo, y ya resulta que son 4 o 5 las abusadas. Eso es una cosa que amerita un tratamiento integral, pues por un equipo, porque eso manejar eso es muy difícil. Pero sí, nunca es tarde, doctor, como usted lo ha dicho, iniciar este duelo. Nunca es tarde, ya sea con los niños, como bien lo dijo, no hay que ser cómplices, pero en el caso de los adultos, nunca es tarde para que podamos empezar con nuestro duelo y poder sanar esas heridas, ¿no? Ya sea con el padre que está, y no con él, ¿va? Nosotros, nuestro proceso, o en el caso de que este padre que haya sido así y ya falleció, también es importante realizar este proceso. Doctora Claudia. Sí. ¿Cómo se modifica todo el sistema familiar cuando funciona la familia bajo un sistema patriarcal, que no es lo común, ya sé que es normalmente aquí, sobre todo, bueno, en México no sé, en Colombia, pero todo es matriarcal, pero cuando es el patriarca el que muere
Y hablamos de patriarca, aquella persona que era el que decidía, el que ordenaba, el que manejaba, y fallece. Y entonces, Como pasa en empresas familiares poderosas, ¿no? puede ser, sí. Que llegan a ser grandes empresarios, construyeron desde cero y tienen un montón de hijos que también trabajan en la empresa y se muere el papá del patriarca. Eso depende del estilo de ese patriarca, porque hay patriarcas dominantes que prácticamente tienen a sus hijos a su servicio, pero hay patriarcas amorosos que consiguen su patriarcado gracias al amor, a la comprensión y al cariño que le dan a sus hijos. Entonces va a depender mucho del estilo del patriarca, pero y de cómo haya hecho las cosas, porque hay patriarcas que dejan ya todo. Es la imagen clásica, ¿no? Que decía Subnov de la muerte estilo Hollywood, que es el patriarca ahí en su cama, imagínenselo así de barba bien grande, blanca, en esas almohadones con un edredón gigante, esa cama de techo y todos los hijos alrededor de la cama esperando el mensaje de su padre, incluso la repartición, como el chiste, ¿no? Que estaba el señor muriendo y dijo, a ti Juan te dejo las casas de la colonia tal, a María le dejo las casas de la colonia tal, a este tal, repartió todas las casas en los hijos y le dice el uno al otro, una nuera que había por ahí, nuevecita, la novia del más joven, viste, y es que tu papá tenía mucho dinero. Dice, no, ese era el lechero, es que le está repartiendo las casas para que sigan llevando la leche. Pero ese patriarca, pues de eso ya no hay, ¿no? Pero sí hay personas que son muy amorosas y lo pueden hacer bien. Entonces el duelo dependerá del estilo, porque desafortunadamente, a veces, por lo menos lo ve uno en las películas, ¿no? Porque hay muchas películas que se fundamentan en eso. Yo me acuerdo de la primera película así, famosa que trató de eso, fue Dallas. ¿Se acuerdan de esa serie Dallas? Ana, yo creo que estaba en pañales, pero Dallas fue una serie con muy famosa, ¿no? Precisamente desarrollada en Dallas de una familia petrolera. Bueno, era súper famosa y era también así un patriarcado. O el mismo Bonanza, ¿se acuerdan de Bonanza? Bueno, No, Ana Ana no, no, Ana ni Ana siquiera estaba planificada. no. Pero Bonanza era Ray, ¿cómo era que se llamaba el jefe? Bueno, el papá era el patriarca, ¿no? Y era un patriarca amoroso, ¿no? Que dejaba crecer a sus hijos, que los dejaba tomar decisiones. Él al fin y al cabo era el jefe y tomaba las decisiones finales, pero vuelvo y repito, depende del estilo. Doctor, ¿y cómo se recupera este equilibrio en el sistema familiar, ¿no? ¿Cómo se reactiva esa dinámica cuando pues ya no está el padre, cuando independientemente que haya más influencia de la mamá, ya no tenemos al papá? ¿Cómo se empieza a hacer esta reestructuración tanto a corto como a largo plazo? También depende mucho, ahora que mencionas a la mamá, de la postura de la madre ante el patriarcado del papá. Porque hay mujeres, de hecho hay una historia budista. Iba un maestro por el campo con sus alumnos y vieron un toro bravo, suelto. Y le dice el maestro, le pregunta el maestro a los alumnos, ¿cuál es la mejor manera de domar un toro? Entonces dice uno, poniéndole una cosa aquí en la nariz, clavándole una pica, dándole corrientazos con esas cosas. Y ninguno, ¡Trajes! y ninguno hasta que uno dijo, la mejor manera de dominar el toro es dejarlo hacer lo que quiera. Y todos, ¿cómo así? Pues sí, porque así él creerá que eres el que manda, pero quien manda soy yo porque lo estoy dejando hacer lo que él quiere. Entonces hay mujeres detrás de esos patriarcados que hacen creer que el marido es el que manda, ¿no? Y el marido dice, ¿cierto, mi hija, que yo mando en esta casa? Dice, sí, mi hijo. Entonces depende un poco, pero la mamá sí, a veces la mamá, y en las películas lo ven, ¿no? Muere el patriarca y la mamá sale a flote, que es una fiera, ¿no? Y la que mandaba realmente el asunto. Pero eso depende de cómo lo haya hecho ese patriarca. Si hizo una redistribución, ¿no? De funciones, porque cada hijo y cada integrante de la familia tiene un papel que cumplir.
Desde lo hemos visto en las películas, el vago, el que se gasta todo, que siempre está poniendo problemas, hasta que es el buenazo, pero también está el exigente y el cruel, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede, pues la familia tiene que hacer un reajuste como siempre que falta un miembro de la familia, y eso depende del peso específico que tenía el muerto en la familia. Más cómo se alteraron o no los canales de comunicación. Bueno, lo que hemos visto en familias en duelo, ¿no? De todas las pérdidas asociadas cuando muere una persona, un miembro de la familia. Y para las personas que no saben qué es Familias en Duelo, los invitamos a que conozcan tanto en las redes sociales del doctor Jorge Montoya, de Nacer al Cielo Tanatología. Tenemos un grupo de especialistas que conforman Familias en Duelo y cada mes realizamos unas pláticas en las cuales se comparte para que conozcan acerca de las familias y cómo viven las familias en duelo. En julio, en este mes, en julio, va a ser la siguiente plática, así es que los invitamos a que estén pendientes. Sí, sí, Doctora sí. Claudia, tenemos comentarios, saludos. Pues está Angélica Espinosa, que nos manda saludos, Aurora Domínguez, que habla del duelo de padre por desaparición, que hay muchos casos en México. Norma Noyola, que dice que Oaxaca es hermosísimo y la celebración del Día de Muertos es espectacular. Nos volvemos a hacer la invitación que nos acompañen. Marta Lidia está viendo el video, Patricia Franco, Aurora Domínguez desde Guadalajara, Vilma, son saludos. Doctor, cuando muere el padre, podemos hablar de que hay un duelo como de la familia nuclear y un duelo de la familia, un duelo individual, por ejemplo, de cada miembro de la familia va a tener un duelo específico, ¿no? Sí. Los hijos, la esposa, el hijo mayor, el hijo menor. Nietos. Ajá, pero sobrinos. también los abuelos, los tíos. Y a veces como que pueden interactuar y cómo vamos a trabajar o ayudar ahí en esa parte. Lo indicado, sí, lo indicado a hacer cuando muere cualquier miembro de la familia, en este caso estamos hablando de los padres, sería hacer eco de unas palabras que yo escribí hace mucho tiempo, que dice, toda familia en duelo, ¿qué es lo que sigue? Merece un debriefing. Merece un debriefing. Lo ideal sería hacer un debriefing. Los que no lo saben, es una técnica de intervención en crisis de tipo grupal, lo más rápidamente posible con todos los miembros de la familia. Básicamente lo que va a hacer es un debriefing adaptado al duelo, por supuesto, muy ligadito al protocolo de Mitchell, pero adaptado al proceso del duelo, en donde la familia va a conocer que si tiene familia, que se puede expresar en familia, que se pueden crear en familia espacios libres de juicios y críticas, sitios seguros para expresarse, donde se puede aprender unos de otros y donde podemos construir historia de familia a través de esas anécdotas que todos los miembros de la familia tienen del ausente y empezar a escribir su biografía, ¿no? Y mostrarle a los niños que juntos sí podemos. Eso es lo que merece una familia cuando pierde un ser querido. Desafortunadamente lo que obtiene es nada. Y el gasto, el costo que tiene que pagar por la muerte de uno de los miembros de la familia puede llegar con bastante frecuencia a ser la destrucción de la propia familia. El colapso. Doctor, ¿cómo es esto cuando fallecen los papás, tanto por parte de la pareja como de la familia? Empieza el proceso de idealización, ¿no? Ay, era tan buen hombre, era tan buen padre, ay, es que mi padre era tan bueno, y empezamos a olvidar todas estas situaciones ambivalentes. ¿Cómo podemos trabajar en no ponerlo en un nicho, en no santificarlo? Porque a veces eso crea culpa, ¿no? El decir, ay, yo estoy siendo mala hija de recordar o de pensar que no era tan bueno cuando todo el mundo dice que lo es. ¿Cómo podemos trabajar eso Pues en eso nuestro es simplemente respetando la visión que cada cual tiene personal, ¿no? Porque en un momento en que mi padre llegó pasado de copas y me manoseó solo a mí y no a mis otras hermanas o hermanos, pues yo no voy a tener una experiencia tan agradable, así haya sido un buen padre que fue por efecto del alcohol, lo que sea.
pues voy a tener eso me genera una impronta en un tatuaje emocional que va a ser imborrable y voy a tener algún resentimiento y puedo decir, mi papá no era tan bueno. Entonces eso depende de la vivencia que cada persona haya tenido, de la experiencia de ese ser querido. La verdad es que hay personas que son maravillosas y que fueron buenos. Entonces hay papás que han sido maravillosos y que uno en su amor, pues sí, a veces era malgeniado, a veces le pedía ciertas cosas y no me las daba y no qué sé, eso no lo hace malo, ¿no? Lo hace un ser humano. Entonces, al principio del duelo podía haber una tendencia hacia la idealización. También en parte, si yo desarrollé por culpa de mi crianza un apego inseguro, no voy a querer renunciar a un padre que me daba toda la seguridad, la confianza, la guía, los consejos, no voy a querer renunciar a eso y va a ser muy difícil que yo me recupere. Pero en una relación normal, la idealización tiende a desaparecer porque la idealización inicial es un poco compensatoria. De hecho, yo tengo una foto, una imagen, no sé dónde la tendré ahora, de un niño que me pintó a su familia y pintó a su abuelito que era muerto. Y la familia son muñequitos chiquitos, son dibujitos chiquitos y el abuelo es un gigante, porque lo veía enorme ahora que los iba a proteger. O sea, hay una cierta tendencia en casi todo ser humano a idealizar la parte perdida de forma compensatoria mientras se adapta a su ausencia, ¿no? Entonces, si esa idealización persiste, te debe hacer pensar que hay algo en la relación que no estaba bien, ¿no? Y que uno no se puede recuperar de una persona idealizada, sino de una persona real. Y hay algo que está obstaculizando. Puede ser una culpa, puede ser un apego inseguro, puede ser un resentimiento, ¿no? Por ese abuso o maltrato, lo que sea. Trabajar esos asuntos, no esos asuntos pendientes que se nos quedan. Claro que sí. Es importante hacer. Doctora, Hay formas de muerte como difíciles. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar la muerte de si el padre se suicidó? Y hay niños pequeños o hay adolescentes o inclusive adultos, ¿no? Cuando el padre se suicida. O cuando se suicida en presencia de los hijos, ¿no? Que me ha tocado a mí casos también, ¿no? Eso depende del antes, ¿saben? Depende mucho del antes, el durante y el después. Así, aquí sí tendríamos que hacer mucho énfasis. Primero en el antes. ¿Qué condición llevó a ese suicidio? Una depresión. Bien, una depresión con irritabilidad, con mal genio, que hacía que la mamá y el entorno familiar fuera, bueno, no moleste a su papá, que vea que está enfermo. Y si tú haces algo, haces ruido, y el papá se suicida, claro, ve, usted fue porque no se quedó quieto y fue el causante de esto. Va a ser muy diferente. Así fue, digamos, una sorpresa, ¿no? Que tuvo un problema legal, yo qué sé, o una quiebra y optó por suicidarse, que toma de sorpresa mucho a la familia, pues se va a trabajar como se trabaja un duelo por muerte súbita, ¿no? Al fin y al cabo el suicidio es una muerte súbita. Si vino precedido de eso, tendremos que poner mucho énfasis en los niños y hasta en los adultos, en esa culpa irracional que van a cargar, ¿no? Porque me dijeron que si yo me movía mucho se moría, bueno, lo que sea. Y otra cosa es cuando los involucran en el mismo acto suicidario, ¿no? Es que se suicidó porque usted hizo tal cosa, se suicidó porque usted no hizo tal cosa, o cuando es presencial por las imágenes, ¿no? Y el ruido, ¿no? Una de las cosas que son muy sensibles, sobre todo los niños, son a los ruidos, ¿no? Y al tono de la voz y a lo que escuchan de los demás adultos. No va a ser lo mismo lo que se le pueda grabar a un niño si ante una muerte la madre llora de una manera serena, pero llora y expresa sus emociones, así hace el show, a los gritos, jala los pelos, se desmaya, convulsiona, va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, eso en cuanto al antes, ¿no? Del durante ya, por la exposición de los hechos y cómo se maneja, por ejemplo, en el entierro, porque al fin y al cabo el suicidio muchas veces es tan estigmatizante para ciertas familias que prefieren ocultarlo y se vuelve un tabú. Nadie sabe
que se suicidó, excepto los inmediatos, y eso es mantener un secreto que para los niños es terrorífico y solo fomenta su pensamiento mágico y su egocentrismo. Y luego cómo se maneja el después, si se quedan todos callados, si nadie busca ayuda porque se murió fue de un infarto, no se suicidó. Entonces, todos esos factores van a crear pues patrones distintos de respuesta. También tenemos el duelo, cuando, por ejemplo, el papá es parte de actividades delictuosas, ¿no? Y a veces son encarcelados. El papá está, pero esa pérdida de lo que yo creía que era mi padre, que no es, y aparte ya no lo tengo, porque pues no sé cuánto tiempo está encarcelado y habrá unos que tal vez cadena perpetua. ¿Cómo se puede manejar este duelo? Sí. Bueno, hoy día ya no es como antes, que el encarcelamiento involucra la pérdida total, ¿no? Porque hay visitas que se pueden hacer a las cárceles, ya a lo mejor no tan a menudo, porque puede ser lejos, que lo manden a otro estado, por ahí bien lejos. En un país como México, imagínense que tú vivas en Chiapas y lo manden por allá para Nuevo León. Pues está muy lejos, pues. Ahí no se puede dedicar 8 días. Pero si es en el mismo pueblo o en la misma ciudad, pues puedes ir todas las veces que quieras. Incluso hay escuelas para los hijos de los padres encarcelados o de las madres encarceladas en las mismas cárceles, ¿no? En algunos lugares del mundo. También están las llamadas por celular o las llamadas por teléfono, las cartas, los correos, ¿no? Entonces depende de cómo sea la comunicación. El que el padre siga ejerciendo funciones de rol, así no haya sido dentro de sus actividades, no hayan sido dentro de la legalidad, si ejerce las funciones de rol, va a ser de rol de padre, amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, va a ser muy diferente. Así es un padre que eso no le importaba absolutamente para nada y está el padre que te abandona, que nunca se vuelve a preocupar por ti, o que descubrimos que es que el papá tiene otra familia y ya no se ocupa de ti, sino de los 8 hijos que tiene por otro lado, ¿no? Que eso es una decepción terrible también, ¿no? Es decir, hay muchas circunstancias que pueden suceder con los padres que harían duelos muy complicados, ¿no? Duelos complicados. Vamos a tener un taller también pronto, así es que considérenlo Duelos porque sí, hay muchos complicados, sí. factores que complican un duelo. Doctora Claudia, para ir cerrando. Para ir cerrando, por ejemplo, ¿cómo vamos a evitar la parentalización? Muere el padre y entonces el hijo o la hija mayor tiene que hacerse cargo de la familia, tiene que trabajar, tiene que, como lo obligan o él a veces lo toma, se lo adjudica, ese lugar del padre que va a pasar factura. Y eso toca porque vivimos en el campo, tenemos una situación económica precaria, pues me tocó, ¿cierto? Y habrá que crear, aquellos adultos que rodeen al niño, habrá que crear espacios donde el niño pueda ser niño también, ¿no? Y hacer esa combinación, pero cuando eso no ocurre y se le dice a un niño que ahora es el hombre de la casa y que tiene que cuidar a su hermanita y a su mamá, pues eso es un desastre porque van a obligar al niño a renunciar a su infancia y a su adolescencia, ¿no? Es donde le asignan todas esas responsabilidades. Muchas veces se le asigna, por ejemplo, me ha tocado a mí casos que muere la mamá y solo hay una chica de 20 años y los otros son muchachos de 24 y 25 y a la pobre casi que la acorralan literalmente para que haga funciones de mamá. Entonces, si eso se habla, si lo hablamos en familia, si ese padre crea un espacio de comunicación abierto, sin juicios y críticas, donde podamos hablar de cómo nos estamos sintiendo con esos distintos roles, va a ser muy distinto, así eso no se hace, ¿no? Pero sí hay una cierta tendencia a que los hijos asuman roles de adultos, ¿no? Si el hijo es un adulto, está bien que asuma algunos roles, O a pero un un adulto, adolescente o un niño no. ¿Ah? aún adultos, por ejemplo, se muere el papá y queda ya se muere el papá grande y queda la mamá, y pues tú te haces cargo, aunque estés casado y tengas hijos, tú eres el que tienes que hacerte cargo O de. queda el hermano mayor, ¿no? Casi siempre el hermano mayor o la hermana mayor es la que asume la dirección de la familia, ¿no? Y a veces ni siquiera es la mayor o la menor, sino que es el del medio, pero que es líder. Sí.
Doctor, para ir terminando, ¿qué pudiera usted recomendarles a las personas para poder trabajar este duelo? Ya sea de un padre, el bueno va a ser más fácil, pero si nuestro padre no fue tan bueno, ¿cómo poder trabajar ese legado? ¿Cómo resignificar? ¿Qué podemos hacer para que este duelo pueda transitar de mejor manera? Bueno, lo primero que yo hacía, lo primero que yo haría, si ese fuese el caso de un paciente, le diría, primero vamos a resolver asuntos pendientes, ¿cierto? Asuntos pendientes con el papá, una lista, la escala de asuntos pendientes, a ver dónde hay un asunto pendiente e intentar resolver ese asunto pendiente primero y luego ya hacer el duelo. Hay que quitarle lo que sobra, ¿no? Porque nos vamos a afligir porque ya no está, o sea que, mira, es como cuando tú dejas un trabajo, te jubilas y resulta que hay un trabajo maravilloso. Te va a dar duro, ¿no? Por la pérdida del trabajo maravilloso. Pero era un trabajo que, bueno, ya te habían puesto otro jefecito por ahí, molestón, mucho menor que tú. Y dices, ay, bueno, si quieres acabo esta cosa. O era un trabajo muy pesado, muy agotador, que también no es la hora de jubilarte. Entonces también depende, pero hay que resolver los asuntos pendientes. Fundamental. Indispensable. Muy bien, doctora Claudia, ¿con qué quiere usted cerrar? Pues ya, la última como pregunta, no es los objetivos del acompañamiento, entonces, de nuestra parte hacia aquellos que han perdido al padre de cualquier forma, ¿cuáles serían? Pues igual que con cualquier otro ser querido, ¿saben? Yo vengo hace muchísimos años trabajando una sección en los grupos que se llama El Protagonista, que es la base sobre la construcción de la biografía de aquellos que se han ido. La mejor manera de honrar a nuestros padres es que jamás se olvide su historia, porque se habla de los padres de la patria, ¿no? Que ni siquiera conocimos, ¿sí o no? Ni siquiera eran familia, pero nos meten sus biografías por aquí, por todos lados. Y es que nuestros padres no eran importantes, eran nuestros padres de vida y ellos merecen también su biografía para que las generaciones no olviden nunca quién fueron esas personas tan importantes. Entonces yo diría que quizá la mejor honra que podemos darle a nuestros padres, cualquiera que sea su muerte, es una biografía. Porque ya vendrán generaciones futuras y te preguntarán tus nietos. A lo mejor te ha preguntado a ti, Claudia, tus nietos, ¿y cómo era tu papá? Y tú, a ver, mi papá, es que mi papá murió hace 50 años y yo no me acuerdo de todos los detalles. En cambio, tú le dices, vamos a la biblioteca, que allá tengo la historia del abuelo, bueno, del bisabuelo, con fotos y todo, y le muestre, mira aquí, y así estás recordando tú, recreando esas cosas bonitas y mostrándole la importancia de la historia de la familia a tus nietos. Eso es lo que deberíamos hacer. Muy bien. Habrá que hacer mucho trabajo buscando fotos, ¿no? Porque habrá muchas que no tengamos y más. Hoy en día tenemos el teléfono lleno de fotos, antes no, pero eso va a ser interesante, buscar esas Hay fotos. programas, Ana, entonces, que ya se dedican y tienen fotos y actas y te metes, el Family Search y el Ancestry son gratuitos, entonces te metes y averiguas de toda la familia y es bonito sentarse a hablar pues de gente que no conociste, pero que son tu parte tuya, ¿no? Como Así el es. Eso, mi padre, doctora. Maravilloso, ya escucharon, son muy buenas opciones. Bueno, doctor, pues entonces, ¿cómo se despide el día de hoy con este duelo que de verdad nos da alegría y a la vez un poco de, pues, como de tristeza, de dolor? Pues miren, si es un padre maravilloso, todos los padres se merecen una historia porque una biografía, digo, pero habrá algunos donde los tomos serán más grandes que otros, ¿no? Pero todo el mundo merece ser recordado, haya sido bueno o no haya sido tan bueno. Obviamente, el propósito que yo le dé a ello puede ser simplemente hacer esa biografía donde voy a resolver asuntos pendientes, donde voy a liquidar cosas si no fue una buena relación, y va a ser un libro que se ponga amarillo con el paso de los años. O puede ser un tomo que yo esté constantemente abriendo para mostrárselo a mis nietos y a las generaciones futuras.
Eso ya dependerá de las personas, pero sanemos si la relación no ha sido buena y enorgullezcámonos si la relación ha sido buena. Así es. Pues les agradecemos muchísimo, como siempre, su compañía. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este Deep Coffee. Le deseamos un maravilloso viaje y lo vemos aquí de vuelta para continuar con nuestras sesiones de café y de plática. Doctora Claudia, muchas gracias, como siempre, por sus aportaciones, su compañía. Y pues los esperamos aquí en el siguiente Deep Coffee. Ahora que vuelva el doctor de su viaje, esperen nuestras publicaciones. Les agradecemos mucho. Bonita tarde. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Gracias.